Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de nuestra Perashá Shavua en nuestro año 5786, Parashat Toldot. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado y dice así. Vayese Harisha Amoni Kulo Kiadere Sear Vayikru Shemo Esav ואחרי כן יצא כי בידו חצה וקצה ויקרא שמו יעקב ויישא בן 60 שנה ולדת אותה. וילו הנערים ביחייצה איש יודע צדיש שדה ביעקב ישתה יושע חולאים ויחב יצא אל עצה כיסאי בפי ורבקה אוכבת את Jacob. El primero salió rubicundo, todo como un manto peludo, así que llamaron su nombre Esav. Después de eso salió su hermano con su mano, haciéndole el talón a Esav, así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Crecieron jóvenes y se transformó Isaac en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. Y amaba a Isaac porque traía presa en la boca, pero Rivka amaba a Jacob. Bueno, estamos viendo aquí la historia de Rivka, cómo va a traer dos hijos, tuvo dolores de parto, lo habíamos visto el año pasado analizando la Perashá, increíbles, porque ya lo dice Rambán, que cuando se traen dos hijos a este mundo al mismo tiempo, los dolores son mayores y trae un pataleo enorme en la barriga de la persona. Y así había tendencias, si Rivka pasaba por un sitio de idolatría, se inclinaba las patadas hacia ese lado, y si buscaba un sitio de Kedushá, se inclinaban las patadas del otro lado. Rivka buscó y preguntó, ¿qué es lo que viene dentro de mí? ¿Está ahí Safé? Tengo duda. Y entonces le dijeron que traía dos naciones, que traía dos polos opuestos. Una persona que le iba a gustar la idolatría negativa y otra persona positiva que iba a buscar la Kedushá, y Rivka lo encontró bueno, porque al menos uno iba a ser ya definido de una cosa y otro definido de la otra. Y estos son elementos a tener en cuenta de este embarazo que aparece aquí, todos los datos en la Perashá Shavua. Nosotros vemos de que había una competencia dentro de Rivka y salió el Rishon, Vayesej Rishon Admoni, o sea, y salió el primero que era rojizo, rojo, completo, un muchacho completamente rojo, este bebé, que venía con pelos en todo el cuerpo, una piel roja llena de pelos en todos lados y pelos que hasta en los ojos. Y un dato adicional que nos da el Zohar HaKadosh con respecto a esto es que tenía una culebra pintada en la frente. Por lo tanto, ahí estaba esta fórmula o esta manera en que salió este primer muchacho que lo llamaron Esav. Y dice así en plural que fue llamado Esav porque significa esto de terminado, concluido, salió completo, con pelos, con dientes, con todas las cosas, concluido completamente, y todos concluyeron de que su nombre sería Esav. Y esto fue una señal para algunos pueblos en el mundo. Porque así como Esav nació con una serpiente en la frente, muchos pueblos en la antigüedad, y los más conocidos son los egipcios,
podemos buscar en el antiguo Egipto cómo los faraones en sus coronas se ponían una serpiente en la frente para así emular precisamente lo que era el Zaf, lo negativo, lo malvado. Y estos son elementos a tener en cuenta de la personalidad del Zaf. Después viene Jacob, que fue el segundo en salir. Los pelos que tenía el Zaf era una cuestión interesante, dicen nuestros sabios. ¿Cómo puede ser que un muchacho salga así con tantos pelos? Y nos explican a través del Zohar HaKadosh que el pelo es una cuestión de impureza de la persona. El pelo no tiene nervio. Por eso cuando una persona lo pelan, no le duele. Tú puedes pelar hasta a alguien que esté dormido y si lo haces así, muy bien, de una manera muy furtiva, no lo va a sentir. Entonces, por lo tanto, el Zohar HaKadosh representa y nos dice de que todo el desecho del cuerpo está en el pelo de la persona y que esto es una representación del Satán. Y entonces la pregunta que hacen nuestros sabios, ¿cómo le sale a Isaac Avinu, patriarca del pueblo de Israel, un hijo así? Y a Rivka, una matriarca del pueblo de Israel, un hijo así. Y entonces nuestro sabio responde, la mayoría de los hijos que tiene una persona se parecen al hermano de la madre. ¿Y quién era el hermano de Rivka? El hermano de Rivka era Labán. Y Labán era una persona que lo único blanco que tenía era el nombre. Era el más conocido ladrón, embustero, estafador y bandido de todos los tiempos. Labán era bien conocido por ser una persona extremadamente negativa. Por lo tanto, Esaf sacó toda la negatividad de la familia completa y entonces se ve reflejado en su tío, en el hermano de la madre, en el hermano de Rivka, en Labán. Y entonces trae consigo esta cuestión de que Esaf era una persona que emulaba a Labán. Y esto a través del Zohar HaKadosh nos establece que Rivka tuvo una pelea muy fuerte con el Satán porque ella vino a reparar el pecado de Javá y Meno. Pecado de Javá es un pecado, el primer pecado que cometió esta primera mujer, la cual trajo consigo un elemento interesante, porque Rivka, cuando reencarna el alma de Javá en ella, ella viene a reparar esa cuestión. Por lo tanto, ella tuvo un incidente con los camellos cuando Rivka le dio de tomar agua y tuvo esta cuestión que revertió. En vez del camello, como había pasado con Javá, que era el animal inicial que le había dado el fruto prohibido, darle algún alimento a Javá, Rivka le dio agua al camello como tal y lo sació completamente. Después Hashem le cortó las patas a los camellos y se convirtió en un nahash. Así lo habla el Zohar HaKadosh. Rivka tiene que reparar este daño de que había hecho Javá. Ahora, la reencarnación de Adán a Rishon es Jacob Avinu. Y Rivka le da de comer y enmienda el pecado de Javá que le da el fruto prohibido a Adán a Rishon. Entonces, debido a eso, cuando le da el fruto prohibido a Adán a Rishon peca. Pero Rivka repara esto porque le sirve a Jacob y le prepara a Jacob siempre comida kasher
y repara esta parte que había fallado Adán Arishon y Javá también. Rivka tiene reparación en esto, pero también tiene el reto que le sale un hijo Nahash, que es Etzaf. Etzaf es el reto que tiene Rivka ahora en esta reparación. Dice el Zohar entonces que cuando Java se juntó con el Nahash, de esa unión salió Caín. Y vino a reparar eso también, porque a pesar de la existencia de Etzaf, en todo momento Rivka apoyó a Jacob, y entonces Rivka trajo la verajó sobre el pueblo de Israel. O sea, esto es una de las cuestiones complejas que trae el Zohar, que viene la reparación, la reencarnación de almas en este mundo, y cómo es que funciona, cómo es que nace un hijo así, que es la pregunta inicial que nos hicimos. La fuerza que tiene Jacob es Adán Arishon, e Isaf representa el Nahash. Engaña en todo el mundo, hasta engaña a su propio padre Isaf vino, que no sabe quién verdaderamente es Isaf. A veces el Nahash viene disfrazado y engaña a todo el mundo. Y la gente es manipulada y engañada. Y esto ocurre así porque Etzaf tiene esa habilidad. Etzaf es el Isayón de Rivka y constituye la prueba esencial. Etzaf no pudo ser cambiado por Rivka en ningún momento, pero pudo sacar adelante a Jacob. Y esto es uno de los elementos interesantes. Otra de las características que tiene el Zaf, porque ya habíamos visto los del pelo que representan impureza y que estas impurezas representan desechos del cuerpo, el cual es una representación del Satán, pero también color rojizo de la piel, porque el rojo representa la sangre, representa la guerra, representa la agresividad, y entonces el rojo es un color negativo, por encima del color negro. Por lo tanto, esta es la representación de Isaf, que representa todo lo negativo. Isaf vino, está ciego con esto. Isaf vino, cree que puede sacar algo bueno del Isaf, pero no, nunca lo logró. Isaf no se hizo el Brit Milá cuando era niño. Dijeron, bueno, este muchacho, mira lo rojizo que está, a lo mejor le hace daño el Brit Milá. Cuando llegó a la edad de 13 años, que se lo querían hacer, Etzaf dijo que no quería hacerse el Brit Milá. Etzaf tiene una posición interesante porque trata en todo momento de parecer amigo de Jacob. Así que la descendencia de Etzaf en este mundo parece que son amigos del pueblo de Israel, pero en realidad no son amigos del pueblo de Israel, son enemigos. Actúan como el Nahash, como la serpiente. Tú crees que es tu amigo, pero cuando encuentran el momento preciso, entonces te apuñalan por la espalda. Este no es el caso de Ismael, el cual tiene intenciones directas de atacarte, nunca oculta nada y todo está revelado con él. Es más sencillo identificar a una persona de adversario cuando ya es claro en sus intenciones que cuando no lo es, que en este caso es el caso del Zaf, que engaña a todo el mundo. Entonces esto trae consigo de que Jacob salga agarrado del talón del Zaf. Así salió su hermano, agarrado del talón el Zaf, y así será su relación en este mundo. El Zaf intentará aplastar a Jacob, pero no podrá hacerlo. Jacob se agarrará fuerte de ese talón. Esto es uno de los elementos interesantes, y además dice la Torá a continuación que Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Nuestro sabio pregunta, ¿para qué poner la edad de Isaac Avinu cuando dio a luz Rivka a sus dos hijos? Y esto es una de las cuestiones en las cuales sabemos que la Torá
no tiene palabra de más ni palabra de menos. Todo tiene un significado y un significado profundo. Entonces nuestros sabios dicen que 60 años es la edad que la persona ya no tiene caret. Una persona Hasbashalom Barminan puede morir antes de los 60 años porque está decretado en el cielo de que por un pecado tenga caret y que no pueda completar un ciclo de vida. Sin embargo, ya cuando Isaac vio de que tenía 60 años y tuvo a los 2 hijos, sabía que ahí estaba la continuación de la familia que finalmente daría luz al pueblo de Israel. Por lo tanto, de aquí viene esta cuestión. Estos hijos son la descendencia en la cual tiene que él prepararlos. Los dos fueron criados bajo el mismo sistema y parecían de que no había problemas mucho más allá de la cuestión física, porque Jacob salió diferente, y ahora hablaremos de Jacob. Esaú ya sabemos que es una persona llena de pelo, con una piel gruesa y con rojiza y con una serpiente en la frente y con una manera de ser de realmente cuando tú lo miras así, vaya, es una representación de algo diferente a lo que son el resto de los seres humanos. Y entonces Jacob y Esaú estudiaban bajo el mismo sistema y ambos parecían iguales hasta que cumplieron los 13 años, que no es tampoco una cuestión de azar. O sea, esto es una cuestión definida de que cuando se llega a los 13 años se alcanza una mayoría de edad y ahí viene a jugar a papel Eliezer Atov y ya Eliezer Araf es un rey viejo. Pero la representación del nacimiento de que Jacob toma el talón de Esaú y se agarra a ese talón es Sofa y Amin, o sea, al final de nuestros días el Kel y Yakal nos dicen de que Jacob agarrará tan duro el talón de Esaú que en el futuro será Jacob quien domine Esaú. Y eso significa que el pueblo judío tendrá muchísimas persecuciones, vamos a ser atacados durante mucho tiempo, pero al final todo el pueblo de Israel se impondrá. Todo el pueblo de Israel llegará a un punto en que dominará Esaú. Muchas de las cosas que piensa algunos de los enemigos que ha tenido históricamente el pueblo de Israel es que fuimos aplastados, pero siempre se han equivocado. No se sabe para ello el final de las cosas, porque cuántas personas han intentado hacerle daño al pueblo de Israel en diferentes momentos, en diferentes siglos, en diferentes épocas, pero el pueblo de Israel ha salido victorioso y estamos aquí. Y seguimos en todo el mundo. Y esto es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta. Pensaron que nos podrían aplastar con el talón, pero no. Logramos salir adelante. Hashem nos salvó de todos los planes que tenían en contra nuestra. En Nahash, así la serpiente es pisada por el pie, pero la serpiente también le gusta morder por el talón de la persona. Y entonces Jacob es nombrado precisamente de aquí, del talón. Y realmente es una de las cuestiones por las cuales se nombra, es llamado en singular, y no como Esaú, que todo el mundo le llamó Esaú desde un principio, sino que es llamado por esta cuestión en particular. Sin embargo, el parecido de Jacob vino era con Adán Arishon, es la reencarnación de él. Y por lo tanto él viene a reparar el pecado de Adán Arishon. Y además tenía la sabiduría más grande de la época. Quizás podían haberle puesto un nombre más bonito a Jacob que hablar del talón, pero la cuestión de agarrar el talón del Esaú y dominar el Nahash con la Yud delante del nombre de Hashem viene siendo lo fundamental en el nombre de Jacob. Porque después ya veremos que tendrá el nombre de Israel, que significa que luchó con fuerzas celestiales y logró vencer.
es curioso, y se ve aquí, que no hay ningún problema con Esav en un principio de convivencia, porque no es lo mismo que pasa con Ismael. Ismael en un primer momento se ven las intenciones que tiene y lo tienen que sacar de la casa porque quiere hacerle daño a Isaac. Pero Esav parecía de que fuera muy santo dentro de su casa. Parecía que se llevaba muy bien con Jacob. Esav hacía sus maldades fuera de la casa y en la casa parecía Kadosh. O sea, era un comportamiento parecido a los cerdos. Los cerdos parecen kasher, tienen la pezuña hendida, pero no son rumiantes. Esav luchó mucho por mantener una imagen pulcra, aunque profundamente odia a Jacob. Es el tipo de persona que trata de mantener una reputación y una imagen, pero sus intenciones realmente son negativas y quiere hacer daño. Jacob es una persona que tiene un carácter y una forma de ser especial. O sea, Jacob puede ser timado, por ejemplo, en un mercado, pero sin embargo, con Labán no lo logra Labán timar. Y Labán es el máximo estafador y es el máximo bandido de la época. Entonces nos damos cuenta, dicen nuestros sabios, que solo Jacob utilizaba la astucia cuando lo ameritaba. Tenía una forma selectiva de usar la astucia, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento y no lo usaba para todo. Sin embargo, Esav es un hombre que sabe cazar. Es un hábil cazador. Es un hombre de campo. ¿Qué significa esto? Ustedes deben analizar cómo se cazan los animales y cómo se pesca también. La mayoría de las formas de cazar un animal o de pescar es a través del engaño. Si usted va a pescar, usted pone un cebo, pone un señuelo, pone algo en el anzuelo para engañar al pez, para que muerda el anzuelo y así poder pescar. Cuando usted va a engañar a un animal, se pone algún cebo también, que el animal le guste alimentarse de él, y entonces se caza a partir del momento en que el animal se queda examinando y alimentándose de la carnada que puso usted. O se crea una trampa en la cual el animal cae en la trampa debido a la carnada que puso ahí. O también puede darse el caso de que el animal se busca el lugar donde acostumbra estar y entonces se espera pacientemente. Se puede decir de manera enmascarada a que el animal salga, se muestre para así atacarlo. O sea, es una persona, para cazar hay que ser una persona que hay que tener paciencia para saber cuándo atacar. Porque el cazador experimentado sabe cuándo tiene que atacar a su presa. No se ataca en todo momento. Se ataca cuando se va a dar un tiro certero, cuando se va a lanzar una flecha precisa, cuando es el momento indicado para cazar el animal en la posición indicada, bajo un proceso de realizar una trampa, una carnada, un engaño. Esto es toda se puede decir, la jomá negativa que tiene Esav. Él sabe cómo engañar, él sabe cómo robar, él sabe cómo realizar todas estas cosas y esas son sus habilidades. Jacob es una persona de tiendas. O sea, Jacob habitaba en las tiendas, Jacob habitaba en el estudio. Y estos son dos personalidades distintas. Una persona que se dedica a hacer inventos y una persona que se dedica a estudiar y se dedica a aumentar en Jomá, Biná y Da. Entonces, ¿cómo Esav pudo venderse en su casa como alguien que era santo? Entonces, Esav llegaba a hacerle pregunta al padre Isaac vino, como diciendo,
Bueno, ¿cómo se hace el diezmo de la sal? Como diciendo, ya yo hice el diezmo de todas mis otras cosas, de lo que tengo, lo que he ganado, lo que he cosechado, lo que he cazado. Ahora yo quiero hablar del diezmo de la sal, de algo tan pequeño como la sal, para saber el diezmo que tiene. O sea, haciéndose el más santo y el que está buscando hasta lo último, o sea, el que es Hasid, quiere hacer más allá de lo que dice la ley. Y eso lo parecía que era una persona muy santa, pero no lo era. A los 13 años, Zaf reveló la verdadera personalidad. Ahí realizó ese día de los 13 años 3 abonot, terrible, entre ellas bondad, zará, idolatría. Y eso trajo consigo que en ese momento Hashem decretara que Abraham Avinu falleciera. O sea, el abuelo de Zaf y Jacob fallece. Le quitaron 5 años de Abraham a la vida de Abraham Avinu para que Abraham Avinu no viera la maldad de Zaf. Dije, no quiero que vean esa maldad a Abraham Avinu, que es sufrimiento para él. Pero al mismo tiempo a Isaac le decretaron ceguera. Como estaba ciego con su hijo, le dijo, así te vamos a hacer ciego para que no veas lo que él hace en este mundo. Y esto es una de las cuestiones que vemos, cómo Isaac llegó a este deterioro. Y es que no lo corrigieron. Isaac nunca reprimió a Isaac. Y en la educación está explicado por nuestros sabios que no se puede dejar ni que las cosas chiquitas que estén mal hechas florezcan en un niño pequeño, porque cuando sea grande ya no hay oportunidad. Así como nosotros sabemos que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, así la persona que es criada de manera negativa no puede entonces crecer de una manera recta. Y esto es una historia que he contado varias veces, pero me gusta volverla a contar, de el padre que lleva al hijo al parque de diversiones. Y entonces el parque de diversiones tiene un cartel afuera que dice: menores de 12 años, 5 pesos la entrada, un ejemplo. Mayores de 12 años, 10 pesos la entrada. El hijo ya tiene 14 años. ¿Qué le dice el padre al hijo? Tú te ves chiquito, no te van a pedir el carnet de identidad. Tú dile a la persona que tú no tienes 12 años, tú tienes 11 años. Y por lo tanto, eres menor de la edad que dice el parque, y entonces, por lo tanto, voy a pagar menos por ti. El muchacho tiene 14 años, le dice que él tiene 11, así logra evadir y pagar menos dinero, y entonces así logró ahorrarse un dinero. ¿Cuánto vale la educación del hijo? La educación del hijo vale 5 pesos. Eso es lo que él aprendió. Que por 5 pesos hay que mentir, por 5 pesos hay que robar, por 5 pesos hay que engañar, por 5 pesos hay que hacer cualquier cosa. Y eso le dio satisfacción al padre, que después le formó al hijo, porque eso fue lo que le enseñó, diciendo mentira en la entrada de un parque. Eso es lo que nosotros vemos que va atrayendo la deformación. Isaac tenía esas pequeñas cosas de deformación. Isaac nunca quiso corregirlo. Es como el padre que quiere mucho al hijo y entonces todo lo que haga, es gracioso, no, es que él es chiquito, está bien, no, deja que te hable así, no, deja que no salude, deja que te vire la cara, deja que entonces tire esto para el piso, deja que le dé el ataque deja que haga aquello, y cuando sea grande, aguántense. Esto es una de las cuestiones interesantes. Aquí no estás viendo la relación que tiene Esaú e Jacob, como
y amaba Isaac a Isaf porque traía presa en la boca. La palabra es Vayehav Isaac ki sayi befi. O sea, esto quiere decir el Vayehav que quería Isaac porque se hizo querer a partir de las cosas que daba desde el punto de vista material. Es una persona que te traía comida rica. Isaac dijo, bueno, al menos hace algo bueno por mí, me ha traído buen alimento, y por lo tanto se da a querer a partir de las acciones buenas que tuvo. Sin embargo, Rivka amaba a Jacob. Rivka ohevet es Jacob. Y aquí está viendo esta relación. Para Isaac no había mucho, era ciego, con 73 años, sin Ruach HaKodesh, que no reconoció en ningún momento la maldad de Isaac, no la vio. Isaac tenía un exceso de Geburá, que es lo que define a Isaac Avinu. Y esto es el exceso de Geburá que tiene la descendencia como tal de Isaac y el daño que le han hecho al mundo con ese exceso. Tanto es así que dice un maestro de Midrash que se sentará Isaac con los Sadikim, Abraham, Isaac y Jacob arriba, y que cuando se siente Isaac entre ellos, Abraham, Isaac y Jacob y los demás, nadie le va a decir nada a Isaac, todos se van a quedar así. Nadie tiene un argumento para esgrimirle y decirle aquí tú no puedes estar. Pero entonces llegará a Kadosh Baruj Hu, Hashem, y Hashem removerá a Isaac, el malvado, de ahí y lo sacará. Porque esto significa que ni en este mundo ni en el otro nadie puede ver e identificar quién es el Nahash completamente. Muchas personas se dejan manipular toda una vida, tanto así que uno de los episodios de Zaf de aquella época es que Zaf mata a Nirot. Y Nirot, que lo conocemos, ya habíamos visto su episodio con Abraham Avinu, y Zaf es requerido y le dicen, bueno, ¿y por qué tú mataste a Nirot? Y entonces, ¿qué contesta Zaf? Dice, yo lo maté porque él no cree en Hashem, no cree en Kadosh Baruj Hu. Imagínate qué pecado, lo que hizo con nuestra familia, con Abraham Avinu, no cree en Kadosh Baruj Hu. Y la gente se quedó así, wow. Acabó con Nirot por eso, porque no creía en Kadosh Baruj Hu. ¿Y cuál es la razón de matar a Nirot? El Nirot tenía unas prendas especiales que le dieron a Adán Arishon, que él las tomó, que podría dominar los animales y ser un hábil cazador con ellas, porque los animales se rendían ante esta prenda celestial que fue otorgada por Hashem. Y entonces para obtener esta prenda fue que realmente mató a Nirot. Pero mira qué argumentos. Por lo tanto, lo que nos queda es rezar a Hashem que nos dé la visión para ver los Nahash de este mundo y que nos quite del camino a los Getzaf y a los Nahash y las cosas negativas de este mundo. Amén. Yehí Ratzon. Muchas gracias.